Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar de un taller educativo que titulé Salud mental en tiempos de pandemia. Vamos a iniciar con mi propuesta. Para nadie es un secreto que con la llegada del virus empezaron a haber muchísimas personas afectadas en su salud mental, debido al desconocimiento, debido a que cada vez se daban más muertes, las personas tenían mucho más miedo a quedarse sin recursos, incluso por eso se dieron muchísimas compras de pánico y por muchos otros factores, el no poder abrazarnos, el no poder estar juntos, el alejarnos de nuestra familia de manera obligatoria, el estar encerrados en casa, el no saber cómo trabajar realmente virtualmente, porque para todos fue un cambio radical el hecho de venir y sentarse al frente de un computador para trabajar por horas y después desconectarse, para aquellos que estudiaban volver a conectarse, o incluso a nuestros propios hijos que no sabíamos cómo enseñarles desde casa porque la mayoría evidentemente no son docentes y no sabían cómo abarcar las dudas que ellos tenían y muchos otros cambios que llegaron de una manera muy abrupta. Con la llegada del COVID-19 muchas personas entraron en miedos irracionales, aunque otros muy racionales también, como el perder a sus seres queridos, el sentir impotencia por no poder ayudar, el hecho de estar en casa y no poder salir y muchas otras cosas que llegaron a formar una nueva normalidad que hizo que las personas empezaran a tener estrés, ansiedad, que empezaran incluso a entrar en depresión y todo esto por no saber cómo realmente manejar situaciones como las que estamos viviendo con una pandemia. Por eso yo decidí hacer este tipo de talleres, para poder ayudar a aquellas personas exclusivamente que no han tenido nunca un ataque de pánico como tal, o que no pueden identificar un ataque de ansiedad, o que están teniendo demasiado estrés en sus vidas, y que se debe justamente a esto, justamente a la pandemia, justamente a ese miedo que tenemos todos bueno, que la mayoría tiene por contagiarse o por morir gracias al virus o por perder a un ser querido o por perder mi trabajo, por el pánico que tengo ahora que no me alcanza la plata porque mi jornada se redujo, etcétera. Entonces va dirigido justamente a eso. Los talleres pretenden no solamente dar una guía para las personas que tienen desconocimiento del tema, sino también una guía para aprender a cómo controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra ansiedad, nuestro pánico y nuestro estrés. Para iniciar o para empezar a hablar de la justificación de este problema, quiero dar una breve reseña de cómo fue que inició este virus. En el año 2019, concretamente el 31 de diciembre, en Wuhan, China, fue la primera vez que se presentó o que se notificó el primer brote de la enfermedad de coronavirus. Las personas llegaban a los centros médicos y se creía que era una neumonía, iniciaba como una gripe y todos tenían los mismos síntomas, unos en mayor medida que otros. Lo único que realmente tenían en común era un mercado mayorista, un poco extraño porque se vendían especies exóticas, con lo cual esto inició o más bien alertó a las autoridades. Hace más de 50 años, los expertos que han estudiado estos lugares han advertido lo peligroso de estos mercados, porque puede que un virus salte de especie en especie hasta llegar a nosotros, que fue justamente lo que pasó con el coronavirus. Para finales de diciembre ya habían 27 casos reportados a la OMS con un tipo extraño de neumonía, pero aún así no sabían exactamente qué era lo que pasaba con estas personas, porque no era una neumonía, digamos, normal. Atacaba en formas bastante anormales a lo que se conocía hasta el momento. Con un total de 11 millones de personas en aislamiento en Wuhan, intentaron lo más posible retener el virus, pero sabían que era imposible. Habiendo estudiado ya los varios casos que se daban y que llegaban a los hospitales, se pudieron dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el virus tenía un nivel de contagio sumamente alto. Y algo sumamente importante de resaltar es que las autoridades sabían que era imposible detener el virus por completo, porque la vida no se puede detener por completo. Sin embargo, lo trataron de ralentizar lo más posible y gracias a esto descubrieron varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, pudieron comparar el virus con el virus de SARS que se dio el brote en el 2003, que también afectó a muchísimas personas. Se pudieron dar cuenta de su comportamiento, de su cadena de ADN y también de la incubación que tenía en el cuerpo, los 14 días, etcétera, ¿verdad? Cosas que a este momento sabemos, pero si lo dimensionamos realmente pasó muy pronto. Ellos intentaron a medida de lo posible hacer los avances en días y realmente fue un esfuerzo sumamente enorme.
Ya para el 11 de febrero de este año, del 2020, la OMS identifica el virus con el nombre de SARS-CoV-2 y que genera la enfermedad COVID-19. Como repito, a pesar del gran esfuerzo que hizo China, sabían que era imposible detener a la población, entonces se dio que el virus avanzó y el primer lugar afuera de China fue en Tailandia, en donde se descubrió que el virus llegó. Para el 9 de enero fallece la primera víctima de COVID y aquí es donde se dan cuenta que realmente el virus puede ser propagado de persona a persona, no simplemente por llegar a cierto lugar y tocar algo y contagiarse, sino que una persona se lo puede transmitir a otra. Esto porque la persona que falleció fue un hombre de 61 años que tenía una esposa que dependía de él, ella no salía de casa y ella también resultó contagiada. Con el pasar de los días aumentaban cada vez más los casos y cada vez más las muertes. Muchos de los medios de comunicación lo que hacían era aumentar el pánico masivo, pero también nos enfrentábamos a otros problemas, a problemas como llegar a un hospital y que no hubiera espacio porque estaban a más no poder, tanto sus salas de emergencia como sus salas normales para pacientes internados. Reducción de jornadas. Las personas, por estar encerradas en casa, muchos de los países tomaron la decisión muchos de los gobiernos, tomaron la decisión de decir todo el mundo para su casa, evitemos lo más posible el contagio, evitemos el contacto social. Y empezaron aquí los problemas de pánico, los problemas del estrés, de me redujeron la jornada, me van a reducir el salario, ahora tengo que trabajar en línea, no sé cómo trabajar, tengo que cuidar a mis hijos en casa y realmente no sé cómo hacerlo, no hay guardería. También se da que las personas empiezan a tener temor del virus. Me voy a contagiar, me voy a morir, no puedo salir de casa a buscar comida porque ¿qué hago si me contagio y traigo el virus a casa? Soy impotente porque realmente no puedo ayudar a mi familia, no puedo ayudar a mis papás, por ejemplo, que yo vivo lejos de ellos, cómo hago para cuidarlos, etcétera. Y entonces empieza aquí el aumento no solo de casos y no solo de muertes, sino el aumento del pánico, el aumento del estrés, el aumento de la ansiedad, el aumento de la depresión. Incluso las personas que empezaron a tener depresión por estar solas, por no poder salir, por no poder recrear, por no poder realmente distraerse. Y al iniciar ese aumento de la ansiedad, del estrés, de la depresión, era más que obvio que iba a pasar. Entonces incluso se realizaron estudios. En China se realizó un estudio a la población que fue contagiada de COVID y se demostró que en un 53.8% realmente avanzaron estas enfermedades o problemas en la salud mental. Entre ellos se reportaron que un 16.5% era de depresión severa, un 28.8% era de ansiedad moderada y que un 8.1% de estrés con niveles moderados a severos. Y aquí quiero hacer hincapié, justamente por esto yo decidí hacer este tipo de talleres. Esos porcentajes representan a personas que normalmente no padecían de estrés, que normalmente no padecían de ansiedad, que normalmente no padecían de depresión. Y por estrés, ansiedad, depresión y todo ese tipo de enfermedades me refiero a que por supuesto que todos hemos pasado por una situación estresante, pero no lo suficiente para tener que ir a un médico, no lo suficiente para tener que ir a hablarlo con un psicólogo porque me está carcomiendo por dentro. Eso es lo que pasó con esta pandemia. La mayoría de las personas que empezaron a sufrir justamente por ansiedad, por depresión, por estrés, por todos estos niveles de problemas mentales que no tenían o salud mental que no padecían, empezaron a ver cambios, empezaron a ser personas que ya no comían igual, que ya no dormían igual, que no sentían igual su cuerpo, que empezaron a creer que estaban enfermos de COVID porque se sentían cansadísimos, porque etcétera, etcétera. Y todo esto se dio justamente por la pandemia, por el desconocimiento, por el pánico que generaban los medios, las redes sociales, los noticieros, y realmente fue algo muy preocupante. Estamos hablando de un 57.8% de una población total. Eso es más de la mitad de la población. Es muchísimo. Entonces cada vez más personas se veían afectadas por miedo a enfermarse, a morir, porque no querían ir a visitar centros de salud, por miedo a contagiarse y enfermarse evidentemente. Miedo a perder el sustento, a no poder trabajar, a que los despidieran, a no saber cómo manejar bien su dinero por la reducción de jornada, a sentirse impotente por cuidar a sus seres queridos o el miedo a perder a sus seres queridos.
miedo por estar separados, por no poder ver a mamá o a papá si es que vivís aparte de ellos, o por no poder ver a tus hijos porque viven con tu expareja y no los puedes ver, etcétera, ¿verdad? Y una sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido al aislamiento, por mencionar algunos, porque realmente creo que existen muchísimos más males de salud mental que afectaron a las personas. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Que la mayoría de la población no sabe lidiar con el estrés, con la ansiedad y con todo ese tipo de situaciones mentales que nos agobian la mayoría de las veces, y en la mayoría de los casos realmente no son tan graves. Yo creo que todos hemos pasado por un momento de tristeza, pero tampoco nos ha provocado depresión. Todos hemos pasado por un momento de estrés, pero no lo suficiente como para necesitar medicación o para que nos cause un daño físico en el cuerpo tan grave que tengamos que ir a un hospital. Entonces, es por eso que se vuelve tan necesaria la ayuda externa, esa ayuda de que alguien te enseñe incluso cómo respirar en un momento de pánico, o cosas muy sencillas, ¿verdad? Que la mayoría de las personas no saben, el manejo del estrés, etcétera, la búsqueda de su equilibrio emocional y tal. Y esos talleres están enfocados justamente en eso, están enfocados en informar tanto del conocimiento de cómo se dio este virus, cómo funciona, qué avances hay hasta ahora, etcétera, y la información de herramientas, de actividades, de cosas que se puedan hacer, que sean prácticas, que puedan ser aplicables, para que las personas puedan controlar un poco esos problemas de salud mental que normalmente no saben resolver. Los talleres se basan en 3 sesiones, cada sesión es de un poco más de 1 hora, y cada actividad está pensada para el bien de las personas, por supuesto, para crear un buen ambiente entre los mismos. Las actividades perfectamente pueden ser virtuales por lo mismo de la pandemia, o pueden ser presenciales siempre y cuando se cumplan los protocolos. El primer taller o la primera sesión, yo la quise nombrar construcción del conocimiento. Por lo mismo, muchas personas, incluso por desconocimiento, no salían de sus casas porque pensaban que era tan contagioso que en el aire se iba a quedar y que yo lo iba a respirar, y bueno, un montón de mitos que se dieron alrededor del tema, dados por muchas razones, incluso hasta por los chistes que se daban en redes sociales, por los famosos memes. Las personas empezaron a creer que eran muchas cosas ciertas. Entonces se va a iniciar la sesión con unos 15 minutos de un rompehielo muy sencillo. Muchas personas conocemos los rompehielos. El que yo pensé para este taller en específico es algo muy sencillo. Uno pone su manita en la oreja y la otra en la nariz, tiene que golpear sus piernas y volver a tocar al mismo tiempo. La mayoría de las personas tienen cierta descoordinación, entonces se vuelve muy chistoso. Esto con la intención de romper el hielo, justamente con la intención de crear un ambiente un poco más cómodo, que las personas se conozcan entre sí, etcétera, ¿verdad? Y generar un ambiente de confianza, que es lo que se busca. Esto, ya dije, por 15 minutos. Después, más o menos unos 30 minutos, se les va a dar información. Se pretende invitar a un médico o a alguien profesional en el área que pueda venir y hablarles de cuáles son los logros que se han tenido, más o menos como lo que yo hice al principio de esta presentación, explicándoles un poco de la historia, explicándoles cómo fue que se dio, cuáles fueron los casos, etcétera, pero muchísimo más a detalle, y más con las cosas que nos incumben, por ejemplo, el cómo actúa el virus, cómo podemos prevenirlo, y recordar un montón de cosas que ya nos han dicho, como el lavado de manos, etcétera, ¿verdad? Después de esa explicación, que se va a dar a través de videos, de imágenes y material de apoyo, se pretende abrir un espacio de 40 minutos para abordar las dudas de los miembros, incluso aquellos mitos que ellos tengan, y puedan, por medio de este profesional, tener respuesta y tener un poco más de conocimiento del caso. Para la sesión 2, que yo llamé refuerzo de la calma, igual vamos a iniciar con una pequeña actividad de 10 minutos. La actividad simplemente es, no sé, puede ser cualquier cosa. Para mí se me ocurrió un juego en donde yo digo una palabra y con la letra que termino se tiene que decir otra, y así se va, ¿verdad? Es un pequeño juego de coordinación mental. Y justamente por lo mismo, para romper el hielo, para que las personas se sientan un poco más cómodas, para que no exista ese ambiente pesado que muchas veces ocurre. Después se van a dar 30 minutos que, por medio de tarjetas, se les va a preguntar a cada persona qué aprendió de la sesión pasada y cómo se sintió al respecto. Y esto ya es aplicando un poco más Gestalt, para que las personas empiecen a tomar conciencia de
qué aprendieron, cómo lo aprendieron, si fue que realmente lo volvieron parte de sí o simplemente fue un conocimiento que se fue, perdón. Y es muy importante el cómo se sintió, que expresen realmente, no sé, por poner X ejemplo, me sentí más tranquilo porque me di cuenta que ese mito era falso y que no me va a pasar, no sé, un contagio por hablar por celular, por poner alguna tontera. Entonces, para eso es el espacio de 30 minutos. Un punto importante que no voy a aclarar al principio, este tipo de talleres son para 8 personas, 10 como máximo, porque como vamos a hacer un tipo de terapia, también queremos cierta atención individual si alguien llega a necesitarla, o darle más minutos, por ejemplo, a ese tipo de cosas, el que me expresen, el cómo se sintieron y toda la cuestión, y tengan un poco más de libertad. Si fuera un grupo más grande, sería bastante complicado. Entonces es pensado para un grupo de 8, 10 máximo. Entonces, después de que se da el momento de decirme qué aprendió en la sesión pasada y cómo se sintió, se va a utilizar un método que es de parte de la terapia gestal, que es la técnica de la silla vacía, para que la persona identifique esos miedos irracionales que posee. La idea es que racionalice soluciones que le pueda dar, que por ejemplo se imagine, no sé, a sí mismo sentado en esa silla y se diga, usted tiene que entender que si usted se lava bien sus manos, usted va a salir adelante de esto, o no sé, por poner otro ejemplo, qué sé yo, que se imaginan al esposo sentado en la silla y que realmente el pánico que tienen es porque creen que no les va a alcanzar el dinero. Entonces esa persona hablándole a su esposo diciendo, sí, vamos a poder salir de esto, realmente no tenemos gastos tontos, realmente ocupamos bien nuestro dinero, etcétera, no sé, por poner ejemplos. La idea de la silla vacía es que confronten aquello que es irracional, que aprendieron que, por ejemplo, no sé, el miedo a salir de casa es irracional porque realmente se necesita, porque tampoco es que te vas a contagiar por tocar el portón de la casa. Entonces, que confronten aquello que realmente les causa el miedo o el estrés o la depresión, ¿verdad? Y puedan buscarle también una solución por medio de la silla vacía, y se ponen 30 minutos también para esto. Si se llega a necesitar más tiempo, porque a veces, supongo yo, nunca me ha tocado, pero a las personas les cuesta un poco más llegar a las soluciones o etcétera. Entonces, si se necesita un poco más de tiempo, simplemente se puede jugar con el cambio de los tiempos. Y por último, me gustaría, o se pensó, más bien pensé, hacer un resumen de lo aprendido, resaltar lo que lograron con esta técnica y recordar la importancia de tomar conciencia de la realidad. Volvemos a aplicar Gestalt, ¿verdad? De darnos cuenta de lo que realmente estamos viviendo. Realmente estamos saliendo de la pandemia, estamos entrando a una nueva normalidad, se están abriendo más cosas, ya tenemos la vacuna, se está propagando para todas las personas, el plan de gobierno que van a no sé, a llegar a cierta población primero, no sé, etcétera, ¿verdad? Hacer como ese recalco de lo que realmente estamos viviendo. No estamos al principio que no sabemos nada, que estamos todos perdidos, sino al contrario, estamos saliendo adelante y dense cuenta o démonos cuenta que es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Caer en cuenta en el aquí y el ahora. Y para el tercer taller, que simplemente no nombré porque lo olvidé, yo planifiqué 10 minutos de saludo, igual como cualquier juego simple, simplemente como para lo mismo, ambientarnos, para relajarnos un poco, para liberar un poquito de estrés, cualquier tipo de juego que se les pueda ocurrir, similar al primero, al segundo. Después 30 minutos, lo mismo, utilizando una bolita, se le va a lanzar aleatoriamente a las personas para preguntar qué aprendieron en la sesión anterior y otra vez aplicando lo aprendido, ¿verdad? ¿Qué han aprendido hasta ahora? Y que nos cuenten, ¿verdad? Y toda la cuestión. Después se van a dar 30 minutos en donde vamos a utilizar la técnica de me hago responsable, para que la persona identifique que ella o él son los únicos responsables de sus emociones. Realmente ninguna otra persona puede venir a hacerme sentir bien o mal. Yo soy la responsable de decir, ok, estoy cuidándome, estoy cumpliendo con todos los protocolos, etcétera, etcétera. Yo estoy a cargo de mi salud, yo sé que yo estoy bien, yo sé que puedo hacerlo bien, etcétera, ¿verdad? Entonces se les va a pedir que expresen lo que sucede cada vez que piensan en ese miedo o esa ansiedad, y que terminen la frase con otra frase diciendo me hago responsable de ello. Por ejemplo,
No tengo por qué tener miedo a salir de casa porque cumplo con los protocolos y me hago responsable de ello. O me di cuenta que elegí reaccionar con temor, ya que era difícil para mí entenderlo de otra manera, pero me doy cuenta que necesito cambiar porque bla 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 bla, etcétera. Me hago responsable de toda la cuestión. Me doy cuenta de que soy nervioso, pero me estoy haciendo cargo de ello, estoy respirando mejor, no sé. Que las personas realmente apliquen el me hago cargo, el que digan yo estoy poniendo de mi parte, ¿verdad? Que aquí estamos aplicando Gestalt. Y por último, igual, 15 minutos de resumen en donde se habla de lo que lograron con esta técnica y se les recuerda la importancia de recordar que son los responsables de sus emociones y de sus acciones, volviendo al mismo punto del darse cuenta, ¿verdad? Y del caer en el aquí y el ahora de lo que estamos viviendo y lo que estamos logrando. Y básicamente este es el trabajo. Entonces, para mí, en conclusión, fue sumamente divertido, fue sumamente importante. Creo que a todos, a día de hoy, en algún momento de la pandemia tuvimos miedo, tuvimos estrés, tuvimos cierto pánico, unos más que otros, por supuesto, pero sumamente importante resaltar que necesitamos ayuda y que existen muchos medios para recibir esa ayuda. Claro que muchas de las personas nunca se dieron cuenta, al menos hablando con algunos amigos para poder hacer este tipo de actividades, me di cuenta que muchos no se dieron cuenta que tuvieron un ataque de estrés o un ataque de pánico hasta mucho tiempo después, porque nunca lo habían vivido justamente, y por eso está inspirado ese trabajo en eso. Nosotros creemos que son cosas tontas, que el hablar de cómo me siento, del hablar de que anoche no pude dormir porque estuve pensando toda la noche en esto, me van a juzgar o etcétera. Y realmente no es así, realmente hay muchas personas dispuestas a ayudarnos, dispuestas a entendernos, y es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte. Creo que las técnicas gestálticas son sumamente útiles porque son aplicables, porque son actividades entretenidas hasta cierto punto, porque son aquellas que lo que yo entiendo, perdón, como yo lo interpreto más bien, como docente que soy, me recuerdan al aprendizaje significativo. Yo creo mi propio aprendizaje, yo creo mi propia experiencia. No es el psicólogo que me dice es que tenés que hacer esto porque si no lo haces, etcétera, etcétera. Al contrario, yo estoy como psicóloga para ser su guía, pero usted tiene la capacidad de poder darse cuenta de lo que usted está viviendo en el aquí y en el ahora, y darse cuenta de la realidad. No vivir de ideas del pasado, no vivir de el pánico del futuro, sino en el momento, lo que yo puedo hacer ahorita, lo que hemos logrado hasta ahorita y cómo me ha ayudado, porque tampoco es ignorar lo que va a venir y tampoco es ignorar lo que ya pasó, sino que con este conocimiento yo puedo mantener la calma, yo puedo tener todo bajo control, y eso es lo que considero yo más bonito de Gestalt. Realmente este trabajo me inspiró mucho para poder ayudar a otros y pretendo aplicarlo en la iglesia de mis papás. Creo que muchas de las personas realmente necesitan aplicarlo, necesitan entender que no es tan grave como parece y darse cuenta de la realidad en la que estamos. Para mí fue bastante entretenido realizar este trabajo y muchísimo más esta exposición, y va a ser una experiencia muy bonita el poder aplicarlo. Además que sé que me va a ayudar a enriquecerlo muchísimo más. En el momento que yo lo llegue a aplicar probablemente encuentre uno que otro errorcillo que se da nada más con la experiencia, entonces sé que lo voy a poder enriquecer, así que espero que les sea de mucha ayuda también, y si alguien quiere tomar la idea, ojalá les sirva muchísimo. Muchas gracias por la atención.